queridos hermanos de Huaraz, un abrazo cariñoso de mi parte, de mi familia, y muy agradecido por esta invitación. Bien, doctor, gracias por eso y por su tiempo le reiteramos. Doctor, ¿cómo es así que le pique el bicho de la política y luego pues aparecer los canales de televisión, ya no defendiendo a su hijo, del cual siempre hemos seguido y hemos admirado, ahora confirmando su intención de participar en política, en este caso por el partido Perú Potencia? Bueno, en primer lugar, sigo defendiendo a mi hijo, sigo luchando para que en nuestro país no cunda, no continúe la impunidad. Sigo insistiendo en que una vida humana, una muerte no puede quedar así. Se debe de investigar, se debe saber, más aún cuando se sospecha de que ha sido un homicidio. En segundo lugar, respecto de la pregunta que me hace sobre incursionar en política, efectivamente hay la intención de muchos colectivos políticos y especialmente de este partido Perú Potencia, que generosamente me están proponiendo incursionar en política, no ahora, sino desde hace más de casi un año. Me he ido rehuyendo sistemáticamente porque he estado absorbido por los problemas de tipo judicial, digamos. Pero ha sido tanta la insistencia y en verdad creo que en este largo caminar, en este tortuoso caminar que es buscar justicia, primero buscar el cuerpo de mi hijo y encontrarlo yo, ya que el Estado, la policía ni la fiscalía pudieron hacerlo, y luego en este buscar de justicia en donde se pretende archivar el caso, etcétera, etcétera, he aprendido, he entendido que ese cariño, esa adhesión, esa solidaridad que nos ha dado la población no puede ser respondida indiferentemente y debo de obedecer el llamado de estos grupos que, huérfanos de una representatividad, que desengañados de la política tradicional o de la politiquería, empiezan a mirar a su alrededor y pretenden encontrar una tabla de salvación. Yo no quiero invitación. Bien, doctor, gracias por eso y por su tiempo le reiteramos. Doctor, ¿cómo es así que le pique el bicho de la política y luego pues aparecer los canales de televisión, ya no defendiendo a su hijo, del cual siempre hemos seguido y hemos admirado, ahora confirmando su intención de participar en política, en este caso por el partido Perú Potencia? Bueno, en primer lugar, sigo defendiendo a mi hijo, sigo luchando para que en nuestro país no cunda, no continúe la impunidad. Sigo insistiendo en que una vida humana, una muerte no puede quedar así. Se debe de investigar, se debe saber, más aún cuando se sospecha de que ha sido un homicidio. En segundo lugar, respecto de la pregunta que me hace sobre incursionar en política, efectivamente hay la intención de muchos colectivos políticos y especialmente de este partido Perú Potencia, que generosamente me están proponiendo incursionar en política, no ahora, sino desde hace más de casi un año. Me he ido rehuyendo sistemáticamente porque he estado absorbido por los problemas de tipo judicial, digamos. Pero ha sido tanta la insistencia y en verdad creo que en este largo caminar, en este tortuoso caminar que es buscar justicia, primero buscar el cuerpo de mi hijo y encontrarlo yo, ya que el Estado, la policía ni la fiscalía pudieron hacerlo, y luego en este buscar de justicia en donde se pretende archivar el caso, etcétera, etcétera, he aprendido, he entendido que ese cariño, esa adhesión, esa solidaridad que nos ha dado la población no puede ser respondida indiferentemente y debo de obedecer el llamado de estos grupos que, huérfanos de una representatividad, que desengañados de la política tradicional o de la politiquería, empiezan a mirar a su alrededor
y pretenden encontrar una tabla de salvación. Yo no quiero limitación. Bien, doctor, gracias por eso y por su tiempo le reiteramos. Doctor, ¿cómo es así que le pique el bicho de la política y luego pues aparecer en los canales de televisión, ya no defendiendo a su hijo, del cual siempre hemos seguido y hemos admirado, ahora confirmando su intención de participar en política, en este caso por el partido Perú Potencia? Bueno, en primer lugar, sigo defendiendo a mi hijo, sigo luchando para que en nuestro país no cunda, no continúe la impunidad. Sigo insistiendo en que una vida humana, una muerte no puede quedar así. Se debe de investigar, se debe saber, más aún cuando se sospecha de que ha sido un homicidio. En segundo lugar, respecto de la pregunta que me hace sobre incursionar en política, efectivamente hay la intención de muchos colectivos políticos y especialmente de este partido Perú Potencia, que generosamente me están proponiendo incursionar en política, no ahora, sino desde hace más de casi un año. Me he ido reuniendo sistemáticamente porque he estado absorbido por los problemas de tipo judicial, digamos. Pero ha sido tanta la insistencia y en verdad creo que en ese largo caminar, en este tortuoso caminar que es buscar justicia, primero buscar el cuerpo de mi hijo y encontrarlo yo, ya que el Estado, la policía ni la fiscalía pudieron hacerlo, y luego en este buscar de justicia, en donde se pretende archivar el caso, etcétera, etcétera, he aprendido, he entendido que ese cariño, esa adhesión, esa solidaridad que nos ha dado la población no puede ser respondida indiferentemente y debo de obedecer el llamado de estos grupos que, huérfanos de una representatividad, que desengañados de la política tradicional o de la politiquería, empiezan a enviar a su alrededor y pretenden encontrar una tabla de salvación. Yo no quiero limitación. Bien, doctor, gracias por eso y por su tiempo le reiteramos. Doctor, ¿cómo es así que le pique el bicho de la política y luego pues aparecer en los canales de televisión, ya no defendiendo a su hijo, del cual siempre hemos seguido y hemos admirado, ahora confirmando su intención de participar en política, en este caso por el partido Perú Potencia? Bueno, en primer lugar, sigo defendiendo a mi hijo, sigo luchando para que en nuestro país no cunda, no continúe la impunidad. Sigo insistiendo en que una vida humana, una muerte no puede quedar así. Se debe de investigar, se debe saber, más aún cuando se sospecha de que ha sido un homicidio. En segundo lugar, respecto de la pregunta que me hace sobre incursionar en política, efectivamente hay la intención de muchos colectivos políticos y especialmente de este partido Perú Potencia, que generosamente me están proponiendo incursionar en política, no ahora, sino desde hace más de casi un año. Me he ido reuniendo sistemáticamente porque he estado absorbido por los problemas de tipo judicial, digamos. Pero ha sido tanta la insistencia y en verdad creo que en ese largo caminar, en este tortuoso caminar que es buscar justicia, primero buscar el cuerpo de mi hijo y encontrarlo yo, ya que el Estado, la policía ni la fiscalía pudieron hacerlo, y luego en este buscar de justicia, en donde se pretende archivar el caso, etcétera, etcétera, he aprendido, he entendido que ese cariño, esa adhesión, esa solidaridad que nos ha dado la población no puede ser respondida indiferentemente y debo de obedecer el llamado de estos grupos que, huérfanos de una representatividad, que desengañados de la política tradicional o de la politiquería, empiezan a enviar a su alrededor y pretenden encontrar una tabla de salvación.
Yo no quiero. Ujú. Bien, doctor, gracias por eso y por su tiempo le reiteramos. Doctor, ¿cómo es así que le pique el bicho de la política y luego pues aparecer los canales de televisión ya no defendiendo a su hijo, del cual siempre hemos seguido y hemos admirado, ahora confirmando su intención de participar en política, en este caso por el partido Perú Potencia? Bueno, en primer lugar, sigo defendiendo a mi hijo, sigo luchando para que en nuestro país no cunda, no continúe la impunidad. Sigo insistiendo en que una vida humana, una muerte no puede quedar así. Se debe de investigar, se debe saber, más aún cuando se sospecha de que ha sido un homicidio. En segundo lugar, respecto de la pregunta que me hace sobre incursionar en política, efectivamente hay la intención de muchos colectivos políticos y especialmente de este partido Perú Potencia, que generosamente me están proponiendo incursionar en política, no ahora, sino desde hace más de casi un año. Me he ido rehuyendo sistemáticamente porque he estado absorbido por los problemas de tipo judicial, digamos. Pero ha sido tanta la insistencia y en verdad creo que en ese largo caminar, en este tortuoso caminar que es buscar justicia, primero buscar el cuerpo de mi hijo y encontrarlo yo, ya que el Estado, la policía ni la fiscalía pudieron hacerlo, y luego en este buscar de justicia, en donde se pretende archivar el caso, etcétera, etcétera, he aprendido, he entendido que ese cariño, esa adhesión, esa solidaridad que nos ha dado la población no puede ser respondida indiferentemente y debo de obedecer el llamado de estos grupos que, huérfanos de una representatividad, que desengañados de la política tradicional o de la politiquería, empiezan a mirar a su alrededor y pretenden encontrar una tabla de salvación. Yo no quiero invitación. Bien, doctor, gracias por eso y por su tiempo le reiteramos. Doctor, ¿cómo es así que le pique el bicho de la política y luego pues aparecer los canales de televisión ya no defendiendo a su hijo, del cual siempre hemos seguido y hemos admirado, ahora confirmando su intención de participar en política, en este caso por el partido Perú Potencia? Bueno, en primer lugar, sigo defendiendo a mi hijo, sigo luchando para que en nuestro país no cunda, no continúe la impunidad. Sigo insistiendo en que una vida humana, una muerte no puede quedar así. Se debe de investigar, se debe saber, más aún cuando se sospecha de que ha sido un homicidio. En segundo lugar, respecto de la pregunta que me hace sobre incursionar en política, efectivamente hay la intención de muchos colectivos políticos y especialmente de este partido Perú Potencia, que generosamente me están proponiendo incursionar en política, no ahora, sino desde hace más de casi un año. Me he ido rehuyendo sistemáticamente porque he estado absorbido por los problemas de tipo judicial, digamos. Pero ha sido tanta la insistencia y en verdad creo que en ese largo caminar, en este tortuoso caminar que es buscar justicia, primero buscar el cuerpo de mi hijo y encontrarlo yo, ya que el Estado, la policía ni la fiscalía pudieron hacerlo, y luego en este buscar de justicia, en donde se pretende archivar el caso, etcétera, etcétera, he aprendido, he entendido que ese cariño, esa adhesión, esa solidaridad que nos ha dado la población no puede ser respondida indiferentemente y debo de obedecer el llamado de estos grupos que, huérfanos de una representatividad, que desengañados de la política tradicional o de la politiquería, empiezan a mirar a su alrededor y pretenden encontrar una tabla de salvación. Yo no quiero invitación.
Ujú. Bien, doctor, gracias por eso y por su tiempo le reiteramos. Doctor, ¿cómo es así que le pique el bicho de la política y luego pues aparecer los canales de televisión ya no defendiendo a su hijo, del cual siempre hemos seguido y hemos admirado, ahora confirmando su intención de participar en política, en este caso por el partido Perú Potencia? Bueno, en primer lugar, sigo defendiendo a mi hijo, sigo luchando para que en nuestro país no cunda, no continúe la impunidad. Sigo insistiendo en que una vida humana, una muerte no puede quedar así. Se debe de investigar, se debe saber, más aún cuando se sospecha de que ha sido un homicidio. En segundo lugar, respecto de la pregunta que me hace sobre incursionar en política, efectivamente hay la intención de muchos colectivos políticos y especialmente de este partido Perú Potencia, que generosamente me están proponiendo incursionar en política, no ahora, sino desde hace más de casi un año. Me he ido reuniendo sistemáticamente porque he estado absorbido por los problemas de tipo judicial, digamos. Pero ha sido tanta la insistencia y en verdad creo que en este largo caminar, en este tortuoso caminar que es buscar justicia, primero buscar el cuerpo de mi hijo y encontrarlo yo, ya que el Estado, la policía ni la fiscalía pudieron hacerlo, y luego en este buscar de justicia, en donde se pretende archivar el caso, etcétera, etcétera, he aprendido, he entendido que ese cariño, esa adhesión, esa solidaridad que nos ha dado la población no puede ser respondida indiferentemente y debo de obedecer el llamado de estos grupos que, huérfanos de una representatividad, que desengañados de la política tradicional o de la politiquería, empiezan a mirar a su alrededor y pretenden encontrar una tabla de salvación. Yo no quiero invitación. Bien, doctor, gracias por eso y por su tiempo le reiteramos. Doctor, ¿cómo es así que le pique el bicho de la política y luego pues aparecer los canales de televisión